¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Atención México. Mientras medio continente esperaba ver a una presidenta refugiada en Palacio Nacional, tratando de esquivar las amenazas que llegan desde Washington, lo que ocurrió este domingo, 31 de mayo, fue exactamente lo contrario. La Plaza de la República amaneció abarrotada, el Paseo de la Reforma cerrado por una multitud que llegó desde todos los rincones del país y al centro del monumento a la Revolución una sola figura rindiendo cuentas de frente al pueblo. Y lo que dijo ahí no fue un discurso de campaña ni un festejo vacío. Fue una declaración de soberanía dirigida directamente a quienes creen que México todavía agacha la cabeza. Quédense conmigo, porque hay un detalle en el lugar que eligió para hablar que cambia por completo el mensaje, y casi nadie lo está señalando. Empecemos por entender el escenario, porque el escenario ya es un mensaje político. La presidenta Claudia Sheinbaum no convocó esta vez al Zócalo capitalino, ese espacio donde la Cuarta Transformación ha celebrado sus grandes momentos. ¿La razón? El corazón de la Ciudad de México está siendo preparado para recibir al mundo entero durante la Copa Mundial de Fútbol, que arranca el próximo mes. El espacio está ocupado en obras, listo para que millones de visitantes conozcan a un México que ya no es el patio trasero de nadie. Y en lugar de improvisar, la presidenta movió la sede al Monumento a la Revolución. Piénsenlo un momento. Eligió rendir cuentas justo en el lugar que honra a quienes se levantaron contra la injusticia y la imposición extranjera. No fue casualidad, fue un símbolo. Pero la jugada no terminó ahí, porque mientras hablaba en la capital, su mensaje se transmitía de manera simultánea en plazas públicas de las 31 entidades restantes. No una concentración encerrada en una sola ciudad, sino una sola voz resonando al mismo tiempo en todo el territorio nacional. De Tijuana a Mérida, de Monterrey a Tapachula, el mismo mensaje, la misma hora, la misma convicción. Eso, compatriotas, no lo había hecho ningún gobierno antes con esta dimensión, y el título que le puso al acto lo dice todo: honestidad, resultados, amor al pueblo y amor a la patria. Antes de que la presidenta tomara la palabra, desde varias de esas plazas hablaron las y los gobernadores del movimiento. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, lo resumió con una frase que recorrió el país: la presidenta no ha soltado al pueblo de la mano. Y esa imagen es exactamente lo contrario de lo que vimos durante décadas, cuando los mandatarios se encerraban en sus oficinas y solo aparecían para cortar listones o para recibir órdenes desde el extranjero. Aquí el mensaje fue de cercanía, de presencia, de un gobierno que se planta donde está la gente. Ahora vamos a los hechos, porque aquí no venimos a aplaudir frases bonitas, venimos a revisar números. Y los números que presentó la presidenta a 2 años de aquel histórico 2 de junio de 2024 son los que le quitan el sueño a quienes apostaron por el fracaso de México. Empecemos por la economía, que es donde los pesimistas juraban que todo se iba a derrumbar. En el primer trimestre de este año, México alcanzó un récord absoluto de inversión extranjera directa, 23.591 millones de dólares. Esa cifra no solo es histórica, está 10.4% por encima de lo registrado el año anterior. Que les quede claro lo que eso significa. Mientras desde el norte se lanzan amenazas de aranceles y se habla de romper tratados, el capital internacional está votando con su dinero, y está votando por México. ¿Y el empleo? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una tasa de desempleo de apenas 2.5%, una de las más bajas del planeta. Esos son hechos, no promesas. Pero la transformación no se mide solo en cifras macroeconómicas que a veces parecen lejanas. Se mide en la vida diaria de la gente. Y aquí viene uno de los anuncios más importantes del día. Quedó aprobada la semana laboral de 40 horas. Escúchenlo bien, porque esto cambia la vida de millones de trabajadores que durante décadas entregaron su tiempo, su salud y su familia a cambio de jornadas interminables. Es una de las reformas laborales más profundas en la historia moderna del país, y se logró sin desestabilizar la economía, sin las catástrofes que pronosticaban los de siempre. Hablemos también de los programas del bienestar, porque ahí está el alma del proyecto. Al cierre de este año, esos apoyos llegarán a 42.560.000 derechohabientes, con una inversión de 1.300.000 millones de pesos canalizados directamente a la gente a través del Banco del Pueblo. Sin intermediarios, sin moches, sin que el dinero se quede pegado en las manos de funcionarios corruptos. 14 millones de adultos mayores con su pensión. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años incorporadas a la pensión. Mujeres Bienestar, 2 millones de personas con discapacidad recibiendo apoyo permanente. 500.000 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
aprendiendo un oficio en lugar de ser arrastrados por la delincuencia. Y en educación, la presidenta soltó un dato que merece subrayarse. Por primera vez en la historia, todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita Cetina, todos sin excepción. A eso se suman cerca de 8 millones de estudiantes de educación básica que recibirán apoyo para útiles y uniformes escolares. En salud, el programa Salud Casa por Casa ya moviliza a 20,000 profesionales que tocan la puerta de los hogares para llevar atención médica a quien antes nunca la tuvo. Esto es lo que significa gobernar desde abajo, poniendo el bienestar de las mayorías en el centro de cada decisión. Y aquí, justo aquí, es donde el discurso dio un giro que conviene que todos escuchemos con atención, porque dejó de hablar de números y empezó a hablar de dignidad. Si esta información te está dando claridad sobre lo que realmente está pasando en el país, este es el momento de apoyar al canal con un like y de suscribirte, porque este tipo de análisis sin filtros no abunda en los grandes medios. Sigamos. La presidenta recordó algo que muchos preferirían que olvidáramos. Durante 36 años de gobiernos neoliberales, la riqueza del pueblo se entregó a unos cuantos. Y lo más grave, la política económica se dictaba desde el exterior. Esas fueron sus palabras. La injerencia del gobierno de Estados Unidos se permitió en buena parte de las decisiones de la vida pública de México. El embajador en turno daba línea y aquí se obedecía. Esa era la fórmula del viejo régimen. Sheinbaum lo resumió en una sola frase que retumbó en la plaza. Los tiempos cambiaron, en México gobierna el pueblo. Y vale la pena recordar de dónde nace esa fuerza, porque no es un capricho ni una imposición. Más de 36 millones de personas respaldaron este proyecto en las urnas, la votación más alta jamás registrada para una presidencia en la historia del país. Por eso, la presidenta lo planteó sin rodeos. Comparezco para rendir cuentas de frente al pueblo. Caminamos con el pueblo, escuchamos al pueblo, rendimos cuentas al pueblo y gobernamos obedeciendo al pueblo. Ahí está la distancia que separa a este gobierno de los que se sintieron dueños del país y le rendían cuentas a otros, menos a los mexicanos. Y no se quedó en el pasado, porque la amenaza es presente. La presidenta volvió a tocar el tema de las acusaciones que el gobierno estadounidense ha lanzado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra otros 9 funcionarios mexicanos. Su postura fue de hierro. Esas acusaciones se hicieron sin presentar una sola prueba. Y ese es el corazón de la cuestión. México no protege a nadie, pero tampoco acepta linchamientos mediáticos disfrazados de cooperación. Las acusaciones se prueban en tribunales, con expedientes, con evidencia, no con declaraciones lanzadas desde un atril en Washington para presionar a un gobierno que no se deja. La diferencia entre un Estado de Derecho y una imposición está exactamente ahí, en las pruebas. Por eso la frase más poderosa de toda la jornada no fue sobre programas sociales ni sobre cifras económicas. Fue una declaración de principios. En México deciden las y los mexicanos. Punto. No hay matices, no hay puertas entreabiertas, no hay lenguaje diplomático ambiguo. Y la complementó con un llamado directo a la gente. A partir de la próxima semana, salir a las plazas públicas, organizar asambleas informativas, repartir volantes, conversar con los vecinos para decir una sola cosa: la patria no se vende, la patria se ama y se defiende. Detengámonos en eso, porque es la esencia de este momento histórico. La defensa de la soberanía dejó de ser un discurso de palacio para convertirse en una tarea de todos. La presidenta no pidió aplausos, pidió organización, no pidió que la admiraran, pidió que defendieran al país junto a ella. Esa es la diferencia entre un líder que se cree dueño del poder y una presidenta que entiende que el poder viene del pueblo y al pueblo se debe. Y hubo un anuncio que pasó casi desapercibido, pero que tiene un peso enorme para la memoria histórica de esta nación. El próximo mes saldrá a consulta pública la Ley General de Pueblos Indígenas. Por primera vez, los recursos llegan directo a las comunidades originarias para que sean las propias asambleas quienes decidan su destino. Después de 5 siglos en los que a los pueblos originarios se les trató como un detalle decorativo en el relato de otros, hoy un gobierno mexicano les devuelve la palabra y la capacidad de decidir. Eso es humanismo mexicano. Eso es reconocer de dónde venimos. El acto cerró como tenía que cerrar, no con un grito de victoria personal, sino con el himno nacional entonado por miles de voces en la Plaza de la República y replicado en decenas de plazas a lo largo y ancho del territorio. La presidenta bajó del escenario, saludó a la gente y dejó una frase que resume el espíritu del momento. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. Hagamos el contraste porque es inevitable. De un lado están las amenazas, las acusaciones sin pruebas, la nostalgia de los que extrañan los tiempos en que México obedecía. Del otro lado está una plaza llena, una economía que crece contra todos los pronósticos,
programas que llegan a más de 40 millones de personas, una semana laboral más justa y una presidenta que en lugar de esconderse, convocó al país entero a defender su independencia. Mientras unos apuestan por el ruido y la presión externa, México responde con resultados verificables y con la frente en alto. Lo que viene en las próximas semanas será decisivo. Esas asambleas en las plazas públicas que la presidenta convocó van a poner a prueba qué tan profundo cala el llamado a defender la soberanía. La revisión de la relación comercial con el norte sigue su curso, y la presión desde Washington no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero algo quedó claro este domingo 31 de mayo. México ya no negocia su dignidad, y quien venga a creer lo contrario se va a topar con un país que cambió, con un pueblo que despertó y con una presidenta que no se mueve ni un milímetro de sus principios. Atención México. Mientras Donald Trump amenaza, impone aranceles y trata de arrinconar a media América Latina, está ocurriendo algo que va a redibujar el mapa económico de toda la región, y casi ningún noticiero le está dando la dimensión que merece. Las dos economías más grandes de América Latina, México y Brasil, están tendiendo un puente directo entre ellas. Un eje propio, una alianza pensada desde el sur para el sur sin pedirle permiso a Washington. Quédense conmigo porque lo que voy a contarles cambia por completo la vieja idea de que nuestro país está condenado a depender de un solo socio. Vamos directo a los hechos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una conversación con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la relación económica entre los dos países y profundizar la cooperación bilateral, con un énfasis muy claro en el sector energético. En esa misma conversación, Lula reiteró su invitación para que la presidenta mexicana realice una visita oficial a Brasil. Sheinbaum aceptó. La visita está prevista para este año, entre junio y julio, y vendrá acompañada de un foro empresarial que reúna al sector privado de ambas naciones para explorar nuevas oportunidades de negocio. No es una foto diplomática más para el archivo. Es el siguiente paso de una estrategia que la presidenta ha venido construyendo desde el primer día. Si dependes de un solo comprador, ese comprador te puede presionar cuando quiera. Si tienes varios socios, esa presión pierde toda su fuerza. Y aquí conviene poner los números sobre la mesa, porque hablamos de un peso real, no de buenos deseos. Brasil es la economía más grande de América Latina, con un Producto Interno Bruto de más de $2 billones. México es la segunda, con una economía cercana al $1.8 billones. Juntas, estas dos naciones concentran alrededor del 65% de toda la producción económica de la región. Y todavía más impresionante, 7 de cada 10 exportaciones de América Latina salen de México o de Brasil. Es decir, cuando estos dos países deciden coordinarse, no están hablando dos vecinos cualquiera. Están hablando los dos motores que mueven al continente entero. Para entender por qué este acercamiento es tan importante justo ahora, hay que mirar el contexto. Donald Trump convirtió los aranceles en su herramienta favorita de presión. A México lo amenaza con tarifas y con la revisión del tratado comercial. A Brasil lo golpeó con aranceles de hasta 50% sobre productos clave como el café, la carne y el calzado. El mensaje de Washington fue el mismo para los dos, o se alinean o se atienen a las consecuencias. Pero la respuesta de México y de Brasil no fue arrodillarse, fue buscarse el uno al otro. Cuando el norte aprieta, el sur se une. Esa es la lógica que está detrás de cada movimiento de estas semanas. Y es una lógica que los gobiernos anteriores nunca supieron ejecutar. Hay un dato histórico que vale la pena rescatar. Durante décadas, México y Brasil se vieron más como rivales que como socios. Los dos producen automóviles, los dos son potencias agroalimentarias, y muchas veces chocaban en lugar de complementarse. Lo que pasa ahora es un cambio de mentalidad profundo. Las dos economías más grandes de la región entendieron que tiene mucho más sentido sumar fuerzas. Ese giro empezó a tomar forma en abril del año pasado, cuando Sheinbaum y Lula se reunieron en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Tegucigalpa, y acordaron fortalecer la cooperación industrial y económica. El terreno donde esta alianza puede dar el salto más grande es la energía. El presidente Lula planteó públicamente una iniciativa que merece toda nuestra atención, una alianza estratégica entre Petrobras, la petrolera estatal brasileña, y Petróleos Mexicanos. Nuestra Pemex para explorar yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, a profundidades superiores a los 2.500 metros. ¿Por qué importa tanto? Porque Petrobras es uno de los líderes mundiales en perforación de aguas profundas, una tecnología que muy pocos países en el planeta manejan. Y Lula fue claro, ese conocimiento podría convertirse en un respaldo estratégico para Pemex, que en los últimos años ha enfrentado retos financieros y operativos importantes. Hablamos de cooperación entre iguales, de tecnología compartida entre dos empresas públicas que pertenecen a sus pueblos, no de entregar nuestros recursos a corporaciones extranjeras que solo vienen a llevarse la ganancia.
Es soberanía energética entendida de la manera correcta, con aliados que respetan, no con patrones que imponen. Y el propio Lula puso el dedo en la idea central, cuando hizo el anuncio. Dijo que nuestra región debe asumir la responsabilidad de resolver sus propios desafíos en materia de soberanía, integridad territorial y desarrollo. Esa frase resume el espíritu de todo esto. América Latina, dejando de esperar instrucciones, dejando de mirar siempre hacia el norte en busca de aprobación, y empezando a construir sus propias soluciones con sus propios recursos y su propia gente. Es exactamente el lenguaje que la presidenta Sheinbaum ha hecho suyo desde que llegó a Palacio Nacional. En lo comercial, el camino ya está en marcha y los números lo confirman. El intercambio comercial entre México y Brasil pasó de $10,000 millones en el año 2019 a más de $13,500 millones en 2024. Eso es un crecimiento cercano al 35% en apenas 5 años. Los sectores que mandan en ese comercio son el automotriz, el electrónico y el agroindustrial. Y todavía hay un enorme margen para crecer. En agosto del año pasado, durante la visita a México del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento para intensificar las misiones comerciales y ampliar el acuerdo de complementación económica, que une a los dos países. Sobre esa base, los equipos técnicos están revisando cientos de fracciones arancelarias, alrededor de 900, para abrir más espacio a los productos de cada lado de la mesa. Seamos claros, porque aquí no venimos a maquillar nada. Hoy la balanza se inclina hacia Brasil. México importa más de lo que exporta a ese mercado. Y precisamente por eso esta etapa es tan importante. Ampliar la relación significa abrir la puerta para que más productos mexicanos lleguen al sur, equilibrar poco a poco el intercambio y lograr que el beneficio sea mutuo. No se trata de regalar nuestro mercado, se trata de negociar desde la inteligencia y de cuidar los sectores sensibles de nuestra economía. Esa es la diferencia entre una integración pensada con cabeza fría y una apertura improvisada que termina perjudicando a los productores nacionales. La presidenta lo ha dicho con todas sus letras. No se contempla un tratado de libre comercio con Brasil, sino una ampliación ordenada y cuidadosa de los acuerdos que ya existen. El capital, por su parte, ya está cruzando fronteras en ambas direcciones. Empresas mexicanas tienen invertidos alrededor de $45,000 millones en Brasil, y empresas brasileñas mantienen cerca de $30,000 millones en México, en sectores como energía, alimentos y manufactura. Eso no es una promesa para el futuro, es una realidad que ya está generando empleos y riqueza en los dos países hoy mismo. Y los grandes proyectos de cada nación se complementan. El Plan México, que impulsa la presidenta Sheinbaum, y el Plan de Nueva Industria de Brasil persiguen lo mismo: estimular la producción, atraer inversión, desarrollar tecnología propia y crear mejores empleos. Dos planes que apuntan en la misma dirección permiten que las cadenas productivas de los dos países se conecten y se fortalezcan. Este acercamiento no salió de la nada. Viene de una visión que la presidenta ha mostrado en cada foro internacional al que ha asistido. En abril, en la Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, Sheinbaum se reunió con Lula, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Al terminar ese encuentro, la presidenta escribió 3 palabras que lo dicen todo: ¡Viva América Latina! En esa misma cumbre defendió la solución pacífica de los conflictos, rechazó el intervencionismo militar y propuso algo que la retrata de cuerpo entero: redirigir el 10% del gasto militar mundial hacia un programa global de reforestación. Mientras unos hablan de portaaviones y de presión, ella habla de árboles, de paz y de cooperación. Esa es la diferencia de fondo entre dos maneras de entender el poder en el mundo de hoy. Hagamos el contraste para que quede perfectamente claro. Por un lado, tenemos a Estados Unidos amenazando con aranceles, presionando con la revisión del tratado comercial, tratando de usar el miedo como instrumento de negociación. Por el otro lado, tenemos a México tejiendo alianzas en todas direcciones. El acuerdo modernizado con la Unión Europea, firmado hace apenas unos días, los acuerdos cerrados con Canadá y ahora este eje con Brasil que abre la puerta de toda Sudamérica. Cada vez que Washington intenta aislar a nuestro país, México responde sumando socios. Esa es la mejor defensa comercial que existe, la diversificación. Un país que solo le vende a un cliente vive a merced de ese cliente. Un país que le vende al mundo entero es un país libre. Y diversificar no significa darle la espalda a Estados Unidos, que seguirá siendo un socio fundamental. Significa dejar de depender de un solo destino, para que ninguna amenaza, venga de donde venga, pueda doblegar la economía de los mexicanos. Durante demasiados años nos repitieron que México estaba condenado a ser el patio trasero del norte, que nuestro destino era obedecer y agachar la cabeza. La realidad de hoy demuestra exactamente lo contrario. México es la segunda economía de América Latina,
el principal socio comercial de Estados Unidos, un destino preferido para la inversión extranjera, y ahora un constructor activo de alianzas regionales. Cuando la presidenta Sheinbaum se siente a la mesa con Lula, no irá a pedir favores ni a suplicar concesiones. Irá a negociar de igual a igual entre las dos potencias que representan a toda una región y que sumadas tienen un peso imposible de ignorar en el escenario global. Lo que viene en las próximas semanas será decisivo. La visita oficial a Brasil, el foro empresarial, los avances en la ampliación del acuerdo comercial y la posibilidad de que Petrobras y Pemex empiecen a explorar juntas el potencial energético del Golfo de México. Cada uno de esos pasos fortalece la posición de México frente a cualquier presión externa, porque mientras más socios tenga nuestro país, menos poder tendrá quien quiera imponerlo condiciones, desde afuera. Y mientras más fuerte sea América Latina unida, más difícil será que alguien la trate como su patio de atrás. Vamos a estar siguiendo de cerca cada paso de este acercamiento entre las dos economías más grandes de la región, porque marca el rumbo de una nueva etapa para México y para toda América Latina. Hay una sola cifra, una, y esa cifra destruye en 2 segundos todo lo que Milei lleva meses construyendo como discurso político. No la dijo un crítico de Milei, no la publicó un medio de izquierda. La anunció Claudia Sheinbaum esta semana desde Palacio Nacional con la misma calma con la que se dice algo que no necesita adornos porque los números hablan solos. Y cuando esa cifra llegó a Buenos Aires, el silencio fue la única respuesta posible. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué pasó en México esta semana, qué significa esa cifra para Argentina y por qué el contraste entre los dos países en este momento es tan brutal que ni los propios defensores de Milei han podido encontrar una respuesta coherente. Quédate hasta el final porque el dato más demoledor viene al cierre. Si este análisis te aporta algo que no encuentras en otros canales, suscríbete ahora antes de continuar. Para entender el peso de lo que ocurrió, hay que entender primero el contexto en el que Milei lleva meses operando. Desde que llegó al poder en diciembre de 2023, el presidente argentino construyó su narrativa sobre una promesa central, que su modelo económico, el recorte del Estado, la desregulación, el ajuste brutal del gasto público, iba a atraer la inversión que Argentina necesitaba para crecer, que los mercados internacionales iban a premiar su valentía, que el dinero iba a llegar. Esa promesa fue el escudo con el que Milei justificó cada recorte, cada cierre de hospital, cada congelamiento de salario, cada universidad sin presupuesto, el sacrificio de hoy por la prosperidad de mañana. Eso fue lo que le vendió frente a Argentina. Y mientras Milei viajaba a Nueva York, a Los Ángeles, a Tel Aviv, a Europa, presentando su modelo ante inversores internacionales y acumulando kilómetros en avión para convencer al mundo de que Argentina era el mejor lugar para poner el dinero, México se quedó en casa. Sheinbaum no hizo giras de seducción, no organizó foros de inversión en hoteles de lujo en ciudades extranjeras, no apareció en Davos prometiendo el paraíso, se quedó en Palacio Nacional y gobernó. Y esta semana llegó la cifra. En la mañanera del 26 de mayo, Sheinbaum anunció que México recibió $23.591 millones en inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026, solo en 3 meses. El mayor registro en la historia del país para un primer trimestre. Y añadió algo que en Buenos Aires debe haberse escuchado como una bofetada aunque nadie la pronunciara directamente, que México exportó más de lo que importó, que la balanza comercial fue positiva, que el Plan México está funcionando exactamente como estaba diseñado. Ahora viene la cifra que destroza el discurso de Milei. En 2025, Argentina negoció con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de $20.000 millones. $20.000 millones. El acuerdo más grande que el FMI ha otorgado a ningún país en años. Milei lo presentó como un espaldarazo internacional a su modelo, como la prueba de que el mundo confiaba en Argentina. Pero hay algo que Milei no mencionó en ninguno de sus discursos: que pedir dinero prestado y recibir inversión no son la misma cosa, que el FMI no invierte en tu país porque cree en tu futuro, te presta porque necesitas pagar deudas anteriores, y que mientras Argentina pedía prestados $20.000 millones para sobrevivir, México recibía $23.591 millones en un solo trimestre, porque el mundo quería estar en México, no porque México lo necesitara. Esa es la diferencia. Argentina pidió, México recibió. Argentina debe. México exporta más de lo que importa. Argentina tiene al FMI como acreedor. México tiene a las empresas más grandes del mundo como socios.
Y Milei, el hombre que prometió convertir a Argentina en la economía más libre y próspera del continente, lleva 2 años y medio gobernando para terminar en el puesto 16 de 18 en el ranking de popularidad de América Latina, mientras la presidenta, que no necesitó viajar al mundo para convencer a nadie, lidera ese mismo ranking con 67,8% de aprobación. Hay algo más en los números de esta semana que merece atención. El récord de inversión extranjera en México no ocurrió a pesar de las tensiones con Estados Unidos. Ocurrió en medio de ellas. Mientras Trump amenazaba con aranceles, mientras la negociación del TMEC generaba incertidumbre, mientras Washington presionaba sobre el caso Rocha y los agentes de la CIA en Chihuahua, las empresas del mundo seguían eligiendo México para poner su dinero. Eso dice algo muy específico sobre la diferencia entre el ruido político y la realidad económica. El ruido asusta, la solidez convence, y México en este momento es más sólido que el ruido que se genera alrededor de él. Milei puede seguir viajando, puede seguir apareciendo en foros internacionales, puede seguir prometiendo que la inversión llegará cuando el ajuste termine de dar frutos. Pero los números de esta semana hacen esa promesa cada vez más difícil de sostener, porque mientras él promete, México entrega. Y en economía, como en política, los hechos siempre terminan por imponerse sobre los discursos. ¿Crees que Argentina va a lograr algún día atraer el tipo de inversión que México está recibiendo con el modelo de Milei? ¿O crees que el camino que eligió los aleja cada vez más de ese objetivo? Deja de objetivo. ¿Ustedes creen que insultar a un gigante sale gratis? Pues Javier Milei acaba de descubrir que con México no se juega. Y la elección le está costando más de $1,200 millones al año. Así como lo escuchan, mientras Argentina anda rogándole a Estados Unidos un préstamo de $20,000 millones para no hundirse, un monto que nosotros, por cierto, recaudamos en nuestras propias arcas sin despeinarnos, las aduanas mexicanas le acaban de cerrar la puerta en la cara a los productos argentinos. Un bloqueo comercial masivo, implacable y silencioso que está provocando y agravando una crisis de desempleo brutal en el país sudamericano. Y si creen que esto es solo una rabieta diplomática, agárrense, porque lo que está haciendo México en nuestras fronteras y puertos está a punto de quebrar sectores enteros de la economía argentina. Las autoridades mexicanas han intensificado los controles, aplicando revisiones más estrictas que afectan a un abanico gigantesco de productos que históricamente habían encontrado aquí un mercado seguro. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esta venganza comercial y quién será el primero en parpadear? Fíjense muy bien en lo que está pasando, porque esto no lo van a ver en los noticieros tradicionales con esta crudeza. Esta escalada comercial está generando no solo tensiones diplomáticas crecientes entre ambos gobiernos, sino que amenaza la estabilidad de sectores enteros allá en el sur, especialmente aquellos que dependen como si fuera oxígeno de las divisas generadas por estas ventas al exterior. Estamos hablando de un contexto donde, para Argentina, cada maldito dólar cuenta para equilibrar las cuentas nacionales, pero están sintiendo las verdaderas consecuencias de desafiar a un peso pesado como México. La interrupción total de las exportaciones argentinas hacia nuestro territorio ha provocado una caída masiva de ingresos. Para que tengan un orden de magnitudes y entiendan el trancazo, esto ya redundó en una reducción de retenciones, es decir, de impuestos a la exportación, del 20% para las cadenas de granos y una brutal reducción del 26% a la cadena de ganado y carnes. Y hablando de carne, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente intensa y la tensión se corta con un cuchillo. Las primeras señales fuertes de este endurecimiento llegaron con la cancelación fulminante de contratos por más de 25,000 toneladas anuales de carne de res argentina. El argumento oficial de nuestro gobierno, revisiones exhaustivas de estándares sanitarios, pero la realidad en el terreno es que los empresarios ganaderos de México levantaron la voz
consideraron completamente innecesaria la compra de carne del exterior, porque aquí se cuenta con disponibilidad y excedentes de carne nacional de sobra para abastecer a todo el mercado mexicano. No nos estamos oponiendo a la apertura comercial ni a la integración de mercados, dijeron los productores, pero hemos decidido expresar nuestro desacuerdo con la importación indiscriminada. ¿Qué provocó esta decisión soberana de México en Argentina? Un desastre logístico y económico sin precedentes. Tienen un excedente significativo de producción que su mercado interno simplemente no logra absorber completamente. Esto está generando presiones asfixiantes sobre los precios locales, acumulación de stocks y serias dificultades, casi letales. Para los frigoríficos y productores ganaderos argentinos, escuchen bien este dato porque es escalofriante para sus finanzas. Se estima que 1 de cada 4 barcos que salían del puerto de Rosario hacia puertos mexicanos ha sido desviado o cancelado. Esto representa pérdidas logísticas impresionantes, costos adicionales absurdos por almacenamiento y una cadena de suministro que anda mendigando y buscando nuevos destinos con mucha menor rentabilidad y mayor competencia. Ahora, claro que hay críticos de esta medida que aseguran que esto no está conteniendo el problema sanitario, argumentando incluso que se propician condiciones para que haya más larvas y que afecta al mercado mexicano provocando sobrecostos, cuellos de botella y desabasto local, obligándonos a importar carne de terceros países sin tratados de libre comercio, pero la decisión está tomada y el golpe está dado. Pero si piensan que la carne fue el impacto más duro, espérense a escuchar lo que pasó con el producto estrella que mantiene a flote la economía de Milei, porque lo que México hizo en el sector agrícola es una verdadera estocada al corazón financiero de Argentina, que los tiene sudando frío. Resulta que el gobierno mexicano decidió reducir de un plumazo el cupo para el aceite de soja en un 60%. Así es, 60% dejaron fuera del mercado mexicano cerca de 400,000 toneladas que ya estaban comprometidas con acuerdos previos y contratos firmados. Esto no es cualquier cosa. Señores, esta restricción golpea directamente a una de las principales cadenas agroexportadoras argentinas. El complejo sojero representa una fuente clave, vital, de ingresos y empleo en vastas regiones de ese país para que dimensionen el tamaño del boquete financiero. 6 de cada 10 dólares que ingresan a Argentina por exportaciones provienen de este rubro, traccionado por la soja y sus derivados, que en 2024 representaron casi una cuarta parte de todas sus exportaciones totales. Ahora, los productores y las procesadoras se enfrentan a la urgente necesidad de reorientar esos enormes volúmenes hacia otros mercados globales que se encuentran cada vez más saturados. Todo esto genera una incertidumbre tremenda sobre los precios y la sostenibilidad de muchísimas operaciones a mediano plazo. ¿Acaso valía la pena lanzar tantas descalificaciones contra la soberanía mexicana por unas cuantas palmas en las redes sociales? Porque el costo lo están pagando los trabajadores argentinos. Y para muestra, un botón que les va a doler mucho a los exportadores allá en el sur. Siguiendo exactamente la misma línea de endurecimiento y mano dura comercial, las aduanas mexicanas han impuesto aranceles del 15% a los vinos argentinos. Esto frenó de manera significativa y en seco la entrada de más de 2 millones de litros mensuales que antes circulaban con total fluidez por nuestro territorio. Hoy, si ustedes van a las terminales portuarias de Veracruz y Manzanillo, se van a encontrar con un bloqueo efectivo a más de 1,5 millones de cajas de vino, puro Malbec Y Cabernet. Estamos hablando de productos emblemáticos de la exportación vitivinícola argentina, que ya
habían consolidado una posición importantísima en el segmento premium del mercado mexicano, esta medida no solo hace sangrar a las grandes bodegas, sino que afecta a numerosas pequeñas y medianas empresas que dependen de estas exportaciones para su viabilidad económica. ¿Qué más les comprábamos a ellos? Les comprábamos vino sin procesar. ¿Mosto? ¿Limón? Todo eso está atascado. Y el daño para Argentina no es solo por el arancel en sí, sino por la terrible situación de incertidumbre que se genera a nivel mundial sobre su confiabilidad comercial. Por último, en esta ráfaga de bloqueos, se han sancionado las importaciones de leche en polvo y quesos maduros con la cancelación de compras por 45,000 toneladas, un volumen gigantesco y sumamente relevante para la industria lechera argentina. ¿Y qué está haciendo México mientras tanto? México está avanzando rápidamente en la sustitución de estos productos con productores locales, fortaleciendo nuestra cadena interna de suministro y reduciendo la dependencia de proveedores externos en categorías consideradas ultrasensibles para nuestra seguridad alimentaria. Esta decisión completa un panorama amplísimo de restricciones que abarca desde carnes, derivados agrícolas, aceites, hasta lácteos, afectando múltiples eslabones de la cadena productiva. Todo este panorama de restricciones está generando un efecto dominó aterrador en Argentina, pero la reacción de Javier Milei al ver su economía asfixiada por México es algo que pone a toda la región en alerta máxima y nos demuestra la verdadera cara de la geopolítica actual. Cuando te cierran la puerta en la cara de tu mercado más lucrativo en la región, ¿qué haces? Pues la falta de colocación de productos está empujando la inflación en Argentina hasta el cielo. Está acelerando despidos masivos en las provincias más exportadoras y está provocando el cierre parcial o total de industrias que dependían de estos flujos comerciales estables. Todo esto agrava una situación social y laboral ya de por sí delicadísima. En respuesta a esta asfixia, Milei viajó una vez más a Estados Unidos en busca de nuevos mercados, pero sobre todo con la expectativa, casi la súplica, de que el gobierno estadounidense interceda por él. Fue a pedir que Washington presione para que México flexibilice sus aduanas y revise las medidas restrictivas. El presidente argentino busca construir alianzas estratégicas para forzar una apertura comercial. Su carta de presentación, es decir, a los cuatro vientos, somos un aliado incondicional de Estados Unidos, es decir, quieren usar esto como una cuestión de mero ordenamiento geopolítico, pero aquí es donde México demuestra de qué está hecho. ¿Ustedes creen que nuestro país se va a dejar intimidar? Las conversaciones avanzan con muchísima dificultad en medio de un contexto regional marcado por divisiones políticas y prioridades contrapuestas. México, por su parte, ha puesto como requisito inquebrantable para cualquier negociación del TEMEC que se respeten los vetos comerciales aplicados a Argentina y también Ecuador, manteniendo una posición firme, soberana y sin señales claras de retroceso en el corto plazo. En el fondo de este choque de trenes hay una guerra de modelos ideológicos. Estas restricciones se interpretan como una respuesta directa a las constantes descalificaciones de la administración argentina hacia la soberanía mexicana y nuestras políticas. Los funcionarios se han enfrascado en cruces de declaraciones públicas que elevaron la tensión, transformando las diferencias políticas en barreras comerciales de concreto. Ellos, los del sur, piensan que el mercado va a resolver absolutamente todo, que la educación no es un derecho, que la salud no es un derecho, que el acceso a la vivienda y un salario digno no son derechos. Pero como bien decimos desde acá, esa libertad del mercado con salarios que no permiten ni comprar lo más básico, pues, ¿qué clase de libertad es esa? El clima de confrontación
ha cerrado los canales de diálogo técnico que antes resolvían estos diferendos aduaneros de forma rápida. Y hay una ironía gigante en todo esto. Hay voces que señalan que si Donald Trump se entera de las políticas reales de Milei, se volvería loco porque el gobierno argentino está dejando entrar productos extranjeros que están destruyendo su producción y trabajo nacional. No es que se radiquen nuevas empresas, es que destruyen lo que ya tienen. Mientras tanto, México protege lo suyo, fortalece su mercado interno y le demuestra al continente que la soberanía se respeta. Este bloqueo no es solo por unas cajas de vino o unos barcos de soja, es una demostración de poder puro y duro. Las aduanas mexicanas se han convertido en la pesadilla económica de un gobierno que creyó que podía hablar de más sin pagar los platos rotos. La tensión está al límite. Los puertos están saturados de productos rechazados y el reloj corre en contra de la economía argentina. La gran pregunta que les dejo a todos ustedes hoy es esta. ¿Creen que México debe mantener este bloqueo comercial de hierro hasta que haya una disculpa pública y cambien su actitud? ¿O deberíamos ceder a la presión internacional y abrir las fronteras? Argentina está en venta y estas son las potencias extranjeras que se disputan el país. Os lo cuento ya. Tal y como explica Jaime Goich en La Iberofonía, la Argentina de Javier Milei atraviesa una reconfiguración simultáneamente política, geopolítica y territorial, que no puede entenderse solo desde la diplomacia oficial ni solo desde las grandes inversiones privadas. Hay que leerla a la vez desde el alineamiento cada vez más visible con Israel, desde la apertura a capitales extranjeros y desde la aparición de proyectos como Wamani, presentado como refugio ante catástrofes globales. En ese cruce de planos se sitúan tanto las advertencias formuladas por Suhail Assad como las denuncias y observaciones de la periodista Laura Vergara Ceballos, cuyas afirmaciones introducen un hilo continuo entre terrorismo, élites, sionismo, exclusión y soberanía. En una intervención realizada en el canal del coronel Pedro Baños, el analista Suhail Assad sostuvo que en Argentina se está hablando de forma seria de dar lugar a una migración de 300.000 ciudadanos israelíes al sur de Argentina, a la Patagonia, y vinculó esa posibilidad con una vieja tesis geopolítica que lleva décadas circulando en ciertos entornos, el llamado Plan Andinia. Assad no presenta esa idea como un hecho oficialmente reconocido, sino como una hipótesis que, a su juicio, habría dejado de pertenecer por completo al terreno de la especulación para comenzar a asomar en movimientos concretos sobre el territorio. En ese mismo sentido, añadía que en Argentina ya están haciendo lo que ahí se llaman countries, pero según su relato, no se trataría de los desarrollos residenciales corrientes de pocas hectáreas, sino de operaciones de una escala muy superior, de 100.000 hectáreas, en zonas que considera sensibles desde el punto de vista estratégico. Assad vinculó también ese proceso con la quema de tierras en la Patagonia y con la preparación de espacios aptos para recibir población extranjera en gran volumen. Ese marco de interpretación encuentra un eco parcial, aunque desde otro ángulo, en el texto remitido por Laura Vergara Ceballos sobre el proyecto Wamani. La periodista describe Wamani como un refugio de 32.000 hectáreas en Mendoza, diseñado para sobrevivir a posibles catástrofes globales como una tercera guerra mundial, y sitúa al frente de la iniciativa a Martín Varsavsky, el empresario argentino radicado en España, al que la Iberofonía está dedicando una serie de artículos y que, según Ceballos, persigue la creación de un santuario seguro para millonarios y emprendedores. Sionismo y anarcocapitalismo. Martín Varsavsky es un peligro para Argentina y para España. ¿Queréis que le dedique más vídeos en el canal? Decídmelo por favor abajo en la descripción y lo haré si así queréis. Sigamos. La conexión entre ambos materiales no está en la identidad exacta de los proyectos o de los actores, sino en el patrón general que ambos dibujan. Grandes extensiones de territorio argentino, concebidas como espacios de refugio, seguridad y reorganización social para élites, con capacidad de inversión, en un contexto internacional crecientemente inestable. La aportación de Laura Vergara Ceballos añade además un elemento decisivo, la dimensión jurídica y económica de ese refugio. Según la periodista, Varsavsky ha propuesto una visa de la tranquilidad para extranjeros que inviertan $500.000 en Argentina. En su formulación, esa visa abriría el acceso al enclave y a ventajas fiscales, configurando así un modelo de entrada diferencial al país basado no en arraigo, ciudadanía o integración,
sino en capacidad económica. Ceballos subraya que esa propuesta ha generado preocupación por la exclusión de la población argentina y la posible ocupación del territorio nacional por parte de millonarios extranjeros. La preocupación central no es solo que entren capitales, algo habitual en cualquier economía abierta, capitalista, sino que se consoliden espacios de excepción para fortunas internacionales, mientras el ciudadano común queda al margen de esa promesa de seguridad. Ahí es donde la lectura de Suhail Asad y la de Laura Vergara Ceballos convergen con más claridad. Asad hablaba de una posible preparación de suelo y de enclaves para una llegada organizada de población israelí. Laura Vergara Ceballos expone un caso concreto en el que una gran superficie argentina se plantea como refugio de extranjeros adinerados en caso de crisis del sistema político argentino. Asad lo inscribe en una lógica geopolítica más amplia, en la que Israel buscaría alternativas territoriales o puntos de apoyo fuera de Oriente Próximo ante escenarios extremos. Laura Vergara Ceballos lo sitúa en el terreno de las élites económicas, de la gran burguesía, de los millonarios y de una arquitectura legal diseñada para ellos. Son registros distintos, pero apuntan en una misma dirección: Argentina como reserva territorial para sectores privilegiados del exterior. Esa lectura se vuelve aún más significativa cuando se inserta en el marco político de la presidencia de Javier Milei. El actual gobierno ha reforzado de manera visible su cercanía con Israel, tanto en el plano diplomático como en el simbólico, y ha presentado ese alineamiento como parte de una reubicación internacional de Argentina dentro de un eje occidental de afinidades ideológicas y estratégicas. En ese contexto, las observaciones de Laura Vergara Ceballos adquieren una carga más intensa, porque la periodista no se limita a describir Wamani como un proyecto aislado, sino que lo vincula a una orientación de poder más amplia. A su juicio, el proyecto es un ejemplo más de cómo la innovación y el emprendimiento pueden ser utilizados para excluir a los más vulnerables y beneficiar a los más ricos. No se trata solo en su planteamiento de una iniciativa inmobiliaria o de supervivencia de lujo, sino de la expresión de un modelo de país en el que la cobertura frente al desastre se privatiza y se vende. En ese punto, Laura Vergara Ceballos introduce una acusación política de mayor alcance al afirmar que Warshawski claramente apoya el avance sionista en Argentina. Esa afirmación es relevante porque muestra cómo ciertas operaciones empresariales son leídas ya no solo como inversiones, sino como piezas de una expansión ideológica y estratégica. La periodista remata esa idea señalando que el proyecto Wamani sería un refugio seguro para millonarios, pero un riesgo para los argentinos de escasos recursos. Esta contraposición entre seguridad privada para una minoría global y vulnerabilidad para la mayoría nacional es uno de los ejes más importantes para el análisis. El testimonio de Suhail Asad aporta a todo esto una clave geopolítica adicional. Cuando habla de Argentina, no lo hace como si se tratara de un fenómeno aislado, sino como una pieza más dentro de una disputa internacional por territorios, recursos y espacios de repliegue. Su interpretación conecta la Patagonia, la llegada de extranjeros, la construcción de grandes enclaves y la posibilidad de una crisis global prolongada. En ese marco, Argentina no aparece solo como país receptor de inversiones, sino como escenario de anticipación estratégica. Vergara, por su parte, baja esa misma inquietud al nivel concreto del proyecto Wamani y lo traduce a un lenguaje de exclusión social, privilegio económico y acceso desigual a la protección. Por eso el debate no gira únicamente en torno a si una tesis como el Plan Andinia está o no demostrada en sentido estricto. La cuestión de fondo, tal y como la plantean Suhail Asad y Laura Vergara, es otra. Si la suma de alineamiento geopolítico con Israel, apertura extrema a capitales extranjeros, desarrollo de enclaves privados de escala masiva y creación de mecanismos selectivos de residencia para millonarios está produciendo una transformación silenciosa del sentido mismo del territorio argentino. Asad lo formula como alarma geopolítica, Vergara lo expresa como denuncia social y territorial. Ambos textos integrados muestran una misma inquietud, que Argentina deje de ser pensada como la comunidad política de sus ciudadanos para empezar a funcionar como reserva estratégica, refugio premium y plataforma de seguridad para actores externos con poder económico. En esa clave, el Wamani descrito por Laura Vergara Ceballos deja de ser una simple rareza empresarial para convertirse en síntoma, y las palabras de Suhail Asad sobre la Patagonia dejan de sonar, dentro de esa lógica, como una exageración desconectada del presente y pasan a leerse como una advertencia sobre la dirección de ciertos procesos. No es necesario dar por demostradas todas las tesis para entender que el clima político argentino bajo Milei ha abierto un terreno fértil para que viejos temores sobre soberanía, colonización económica y uso estratégico del territorio regresen con fuerza.
Por cierto, últimas informaciones elevan aún más la tensión en torno a estos procesos. Según datos difundidos recientemente por el periodista e investigador Sebastián Salgado, habría salido a la luz un documento filtrado vinculado a un proyecto denominado Josué el Profeta de Israel. El material apunta a un desarrollo urbanístico y comunitario en la Patagonia Argentina, registrado bajo el expediente del Ministerio de Obras Públicas ISR 04267781, con inicio de obras previsto en este mes de abril de 2026. De acuerdo con esta información, el proyecto contemplaría la creación de un barrio privado de 100.000 hectáreas, como apuntaba Saad, con infraestructuras completas, incluidas escuelas y servicios, destinado a la comunidad israelí residente en Argentina, en zonas afectadas por los recientes incendios en el sur del país. La filtración, según Salgado, revelaría un supuesto plan de cesión de soberanía territorial en esa región. A ello se suma otra denuncia, la de una presunta persecución judicial contra quienes investigan o cuestionan estos proyectos, lo que añade un nuevo nivel de conflicto al escenario descrito. ¿Y qué pensáis vosotros? Os pregunto a los argentinos y también al resto. ¿Está el anglosionismo pretendiendo balcanizar a Argentina, quedarse con la Patagonia y tener un barrio hiper mega elitista, anglosionista capitalista en Buenos Aires, socialista en... Eso no es federalismo, para nada. Vamos al otro tema de este fin de semana, pues Milei no estuvo hablando de esto, sepan disculpar, Milei estuvo hablando del consumo, por eso hablamos del consumo fantástico de Milei en el editorial. Vamos a la placa que compartió en Instagram Milei, la placa número 14, que puso esto: las calles están llenas, los estadios llenos, los recitales llenos, los teatros llenos, los restaurantes llenos. ¿Dónde está la crisis?, se preguntó Milei. Voy a repasar algunos de los datos. Salió, en general sale los fines de semana, el último informe del Instituto Argentina Grande, porque la crisis es brutal. Morosidad de las empresas. Hace un año que las deudas de las empresas no paran de subir. No paran de subir. Hace un año era el 0,9% de las empresas que no estaba pagando sus deudas. Hoy es de 3,1%. Se triplicó la cantidad de empresas que no están pagando sus deudas. Sigamos la deuda de las empresas con las entidades bancarias y fíjense el mapa, provincias que ya están directamente en rojo. Por eso, las empresas de esas provincias, ¿qué le van a pedir que voten a sus gobernadores? Creció más en Cuyo, en el norte del país. Es tremendo la morosidad de las empresas. Pon el siguiente gráfico. Se duplicaron la cantidad de empresas deudoras irrecuperables. 21.948 empresas están en situación de pago 5. Ustedes saben que cuando debes hay una categoría del 1 al 5. Casi 22.000 están en grado 5. Es un crecimiento de un 65% en un año. En un año. No eran solo las familias. Ahora voy a las familias. Pero ya no son solo las familias. Las empresas también están cayendo en situación de deuda irrecuperable. Vamos a los hogares ahora, que también está en este informe. Bueno, mes a mes batiendo récords, la morosidad de las familias nunca estuvo tan alta. Esto lo venimos mostrando todos los meses. Hace un año era del 3,3%, ahora es del 11,5% promedio. Promedio, si vas a las billeteras virtuales, se triplica esto. Y si vas a los jóvenes, de 18 a 25 años, el 35% de los jóvenes no está pudiendo pagar lo que debe. El 35%. Hay otro gráfico del CEPA, que también es muy bueno, que te muestra, que te lo pone en perspectiva. Entonces, nosotros en 2003, que fue la herencia de la crisis del 2001, teníamos, ¿sí?, un 32% de personas que no estaban pagando sus deudas. Después todo eso bajó y se mantuvo, si ven el gráfico, cerca del 5%, incluso más bajo, cerca del 2%, del 1%. Tuvimos un piquito en el momento del COVID, y ahora algo que no sucedió nunca, que es familias que en el 30% de los casos no están pudiendo pagar sus deudas en el sector no financiero, que son estos, las billeteras virtuales y toda esa cosa. Y en el sector financiero un 11,5%. O sea, no pasó ni con la pandemia esto. Ni con la pandemia. Vamos a los datos del consumo, porque Milei también, ayer en su cuenta de Twitter, compartió un video que hizo su documentalista con sueldo oficial, Santiago Ría. Dice: el consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad.
Y eso que el video es a fin de mes. Pero el metro cuadrado de Pepito, chau. El video es un video que se los muestro, compartió Santiago Oría, que muestra eso, Calle Corrientes, ¿no? Sí. Sí, Calle Corrientes, domingo, sábado, no sé qué día es eso, a la noche, hay gente. Sí, hay gente. Ahora, eso no es lo que te representa si efectivamente un país anda bien, porque efectivamente hay gente que tiene posibilidad de ir al teatro, hay gente que tiene posibilidad de salir a comer, pero tenés que mirar los datos en global. Y los datos en global no hay que ser muy ducho, no es entrar a una pizzería a mirar, es mirar el INDEC. Vamos a los datos del INDEC. Consumo de supermercados, que Milei dice que está fenómeno, caída interanual del 5,1%. Consumo en los autoservicios mayoristas, caída del 7,2% interanual. Y este dato, siempre les recuerdo, es muy relevante porque significa que caen los minoristas también. 7,2%. Venta de electrodomésticos, caída del 10% en heladeras, caída del 20% en otros electrodomésticos y artículos del hogar, caída del 18% en telefonía. Aumentó un poco la de televisores. ¿Cómo están los shoppings? Que Milei dijo el otro día que se abrió un local chino de peluche, no sé qué, que andaba fenómeno. 13% de caída en los shoppings. El INDEC incluso te da electrodoméstico por electrodoméstico y te muestra en esta tabla. Fíjense lo que es esto, o sea, excepto cámaras digitales y computadoras, todos los electrodomésticos en rojo. Todos, y algunos de 2 cifras. Aire acondicionado, caída del 27%. Caída del 25% en secarropas, lavavajillas. Caída del 31% en tablets. Caída incluso en celulares. ¿Se acuerdan que íbamos a comprar celular más barato? Caída incluso en los teléfonos celulares. Si no veo mal, arriba del 30% de caída de celulares. Caída, ahora voy al Instituto Argentina Grande en supermercados. Vuelvo a repetirlo porque los supermercados es tremendo y en todos lados lo ves. Pero además acá lo ves que es en todas las provincias. No se salvan si ni las provincias del RIGI. Todas las provincias con menos venta en los supermercados que el año pasado. Todas. Caída en la venta de autos. Acá hay una nota del Destape. Caída en la venta de autos 0 kilómetros y baja de patentamiento. Es la peor en los últimos meses. Entonces, ¿cuál es el consumo fantástico que menciona Milei? La otra cara de esto es el industricidio. Cada día cierran un montón de pymes. Milei es el presidente en el que más empresas cerraron, dice el Instituto Argentina Grande. 24.437 empresas menos que en diciembre del 2023. 24.437 empresas menos que en diciembre del 2023. Este es el modelo de Milei. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca
nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.